Hillary Clinton fue la primera en decir que el Kremlin había influido en las elecciones del 2016, justo después de que Wikileaks filtrara los correos del Partido Demócrata. A Clinton se sumaron Alemania, alegando ciberataques al Bundestag y a varios partidos políticos. Francia, por boca de Macron, quien además señaló a RT y Sputnik de influir con fake news. Dinamarca afirmó sufrir un hackeo en su Ministerio de Defensa. En el Reino Unido, algunos políticos afirmaron que Moscú determinó el resultado del Brexit y en los Países Bajos contaron los votos electorales a mano porque no se fiaban de Putin. No solo de elecciones vive el ruso, la invasión y la secesión también son lo suyo. Montenegro estaba seguro de que Rusia preparaba un golpe de Estado. Los países bálticos hablan de hombres vestidos de verde. España acusa al Kremlin de manejar los hilos del independentismo catalán y la Ucrania de Poroshenko alerta casi cada día con una invasión. El envenenamiento de Skripal, matanzas de perros en el Mundial de Fútbol, una trama sistemática de dopaje en el atletismo. La lista es larga. Sea como fuere, Rusia tuvo la culpa. Momento para el análisis, primero de nuestros invitados. Ya saben que estamos en Facebook y en YouTube, y primero quería decir que vamos a hablar de periodismo, de propaganda, de esas noticias, rumores, también de falsas noticias. Nos vamos hasta Bruselas, allí nos está esperando el periodista Alex Arfrunz. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo no sé si como a Olga, una colega nuestra de la BBC, a ti algún medio te ha pedido sangre en la redacción. No, porque trabajo en un medio independiente, algo que es bastante raro hoy en día, pero es interesante este encarnizamiento, esta propaganda sistemática que se está dirigiendo contra Rusia. No es algo nuevo, la propaganda es un viejo método utilizado por las potencias para defender sus intereses, y yo creo que este uso de los rumores, de la denigración sistemática, es algo que es una dominación de los pueblos en realidad, es decir, se opone al derecho a la información, al pluralismo de la información, y yo creo que la preocupación por la desinformación es un objetivo noble, pero si la Unión Europea y los gobiernos actuales, como Francia o Alemania, estaban realmente interesados en combatir la propaganda, deberían cambiar la dirección de su foco, de los proyectores. Y porque tanto Francia como Inglaterra, como Alemania, como Estados Unidos, han estado llevando a cabo una propaganda muy fuerte en casos como la guerra de Libia, el conflicto en Siria, Ucrania. Entonces deberían hacer esta autocrítica, pero Alex, evidentemente no lo van a hacer. Alex, una vez que nos quedamos un poco más tranquilos, que ni tú ni yo nos podemos considerar vampiros porque no vamos en busca de sangre. Tú estás en Bruselas, en Europa, en el corazón de Europa, donde la Comisión Europea, todos los países han aprobado una partida presupuestaria para un proyecto que lucha en contra de la desinformación. En ella se ha invertido, sobre todo señalando el tema de la propaganda de Rusia, injerencias extranjeras, pero no he visto ninguna determinación en tener un revisionismo de que la información que se propaga por parte de los medios europeos también sea de la misma manera veraz. Bueno, de hecho, las grandes corporaciones como Facebook, Google, han mostrado ya esta iniciativa, es decir, estar en la vanguardia de esta iniciativa de control de la información, en realidad de censura de la información, ya que Facebook está pagando a periodistas de grandes medios como Le Monde o Libération en Francia para tener una sección específica de vigilancia de lo que es lo que ellos consideran noticias verdaderas o falsas noticias. Entonces, este tema de las falsas noticias está emergiendo con fuerza hoy en día. También el gobierno de Macron ha puesto una ley para combatir las falsas noticias, y esto lo que muestra realmente es la crisis profunda que tiene tanto las potencias en Europa como en Estados Unidos. Las élites tienen dificultades para encontrar, o sea, para mantener su posición hegemónica en el mundo, ya que el mundo está evolucionando hacia multilateralismo y por lo tanto están usando del control de la información para sus fines. Estamos viendo el
el tema del control de estas fake news, el tema de los bots, etcétera, etcétera, hemos visto que el mundo de la información realmente ha cambiado. Se puede realizar una propaganda tanto por parte occidental como por parte de medios rusos, como se está acusando, como por parte de Estados Unidos. También mucho silencio el que existe con determinados casos, que es un silencio yo creo que cómplice, ¿no? Como por ejemplo con casos como han sucedido con la guerra en Yemen, con barbaridades que ha cometido la coalición, pero se fija un foco con intereses políticos que se supone que periodistas independientes o que están intentando escribir o hablar sobre la verdad se están saltando a la torera, si me lo permites, Alex. Bueno, realmente hay periodistas que intentan hacer su trabajo, honestamente. El problema es que los grandes medios, por ejemplo en un país como Francia, los poseen los millonarios, millonarios que han declarado ellos mismos que cuando quieren que no se hable de un asunto, compran el periódico directamente. Es decir, la censura es abierta. Incluso la televisión, el presidente de la TF1 dijo en Francia que su trabajo era comprar tiempo de cerebro disponible para los anunciantes de la publicidad. Entonces, lo que consideran es que la información es un paréntesis entre el tiempo de cerebro disponible para la publicidad. Entonces, es actualmente, además, el funcionamiento de las redes sociales es un arma de doble filo. Sabemos el papel que han tenido en algunos conflictos de nuevo tipo, de guerra híbrida. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Nicaragua recientemente. Alex, para terminar, apenas me queda un minuto. Lo que sí que se ha gastado tiempo, los medios de comunicación de Estados Unidos han sido en hablar de este tema del Russiagate, de la colusión, etcétera, etcétera. Hillary Clinton en Twitter se sigue todavía preguntando qué pasa con la mano rusa, y yo creo que no está haciendo autocrítica de por qué ha perdido hace tanto tiempo. Se ha conocido este nuevo informe del Senado, en el que ahora incluso se echa la culpa a las plataformas como Facebook, como Google y otros gigantes. Nuevamente es algo que no es nuevo. Estamos ante, al igual que durante la Guerra Fría, los afroamericanos estadounidenses tenían razones de considerar que su situación de segregación y de discriminación racial no era normal. Hoy en día se vuelve a reactivar esta propaganda antirrusa con el pretexto de que si existe una oposición política en un país o si existen sectores descontentos en un país, es que forzosamente están manipulados desde el extranjero. Hay una visión realmente conspiracionista de este asunto. Sí, yo creo que tendríamos todos que ser conscientes del derecho a la información. Hablabas de la conspiración, y desde luego que una manipulación tan abierta como la que están diciendo que se ha producido, con un puñado de millones que se han invertido, como dicen algunos de los informes, que hayan manipulado tantos y tantos votos, a mí la verdad que se me escapa un poco de las manos, la verdad que no lo entiendo. Muchas gracias, Alex, por haber estado con nosotros, espero contar contigo en otra ocasión.